En LTSpice entonces usaríamos una fuente. En este caso la fuente es una fuente genérica pero configurable. Vamos a usar una fuente de voltaje. Vamos a colocar una resistencia o un elemento resistivo y los vamos a conectar en el nodo superior, y nuevamente vamos a usar un nodo de referencia para cada uno de los elementos para seguir con el mismo esquema que tenía en la simulación anterior. Teniendo esos dos elementos, pues ya puedo configurar con clic derecho sobre la resistencia los 10 kiloohmios. Ahí puedo configurar más cosas como la tolerancia y la disipación de potencia, pero pues es suficiente con este dato. Acá voy a configurar entonces la fuente. Si fuera una fuente de corriente continua, solamente me pide el valor de voltaje y el valor de la resistencia serie. Me voy al botón que dice avanzado y selecciono la función de onda que yo quiero que esa fuente tenga. En este caso, pues voy a usar una fuente sinusoidal. Normalmente estos datos, por defecto, si están en blanco, están en cero. Entonces yo voy a asegurarme que no tenga un offset de algún voltaje, es decir, que esté centrada en cero. La amplitud nuevamente son 170 y la frecuencia son 60. Si no ubico nada en todos estos valores, pues el resto son cero. Pero me interesa ahorita en este punto decir que la fase de esa onda es cero, es decir, que empieza la referencia, por ejemplo, para una onda trifásica o una fuente trifásica que vamos a construir. Con esos datos es suficiente para empezar la simulación. Nos genera una directriz, una directiva de LTSpice. Esta está asociada a esa fuente, donde yo la mueva no interesa, pero la voy a bajar un poco para que no interrumpa el circuito. Tan pronto yo tenga acabado esta parte del circuito, ya puedo simular. Entonces cuando yo simule, voy a encontrar que puedo escoger diferentes tipos de simulación. Antes pues solamente me salía el punto de operación cuando estamos en corriente continua. Sin embargo, aquí vamos a usar una simulación transitoria y nos pide varias cosas. Una de ellas es el tiempo de finalización de la simulación. En este caso voy a cancelarla y voy a, antes de eso, a decirle a la fuente que quiero simular una cantidad de ciclos. En este caso la cantidad de ciclos que yo quiero simular son 10. Yo ya sé que mi periodo son 0.16, lo tengo aquí en Excel. O sea que si yo tengo acá un número de ciclos que dije que eran 10 los que voy a simular, mi tiempo de simulación van a ser esos 10 ciclos multiplicados por este periodo. Eso quiere decir que yo aquí voy a tener 0.16 segundos. Si yo paso esto a milisegundos, básicamente tendría este multiplicado por 1000. Y esa misma función pues la puedo trasladar acá. Es decir, que 160 milisegundos me permitirían ver 10 periodos. Yo voy a usar entonces como tiempo de simulación esos 160 milisegundos. Y el resto lo voy a dejar acá en un milisegundo, es el tiempo para empezar a tomar datos. Y en 0.1 milisegundos el máximo tiempo de paso para la simulación. Eso me va a generar una segunda directriz, una segunda directiva. Y esa es punto tal. Esa es mi tipo de simulación. En la simulación de corriente continua, pues me va a aparecer punto OP o punto de operación. Aquí podríamos tomar la simulación y acomodarla un poquito para que la visual sea parecida a la del otro software que teníamos. Y pues nuevamente lo que voy a insertar son ondas. En este caso, ondas de tensión con esta punta de osciloscopio u ondas de corriente si me paro sobre el elemento.
¿cierto? Si me paro sobre alguno de los elementos. En este caso, pues yo necesito mi onda de tensión. Aquí tengo entonces los 160 milisegundos que dije que iba a durar mi simulación. Tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos. Pero pues yo recuerdo que en el Tinkercad simulamos un ciclo nomás. En este caso, pues simulando un ciclo nomás, tendríamos que cambiar aquí en la directriz, dándole clic derecho, cambiando el tiempo de simulación por más o menos unos 18 milisegundos para que nos dé un poquito más del periodo y tendríamos que volver a simular. Entonces tengo un poco más del periodo. En este caso, me doy cuenta que no estoy teniendo toda la onda empezando en cero. Resulta que cuando yo le dije este tiempo empiece desde un milisegundo hacia adelante, él empezó desde un milisegundo. El cero que aparece acá es un milisegundo después de que la onda empezó. Entonces, nuevamente, voy a asegurarme que este sea cero. Y voy a volver a simular. En este caso, empiezo en cero y continúo volviendo a cero en 16.66. Quiero ver un poco más de periodo, entonces cambio este tiempo, este 18, supongamos por dos periodos y vuelvo a simular. Ya tengo la posibilidad de observar entonces más cantidad de onda. Ahora, si quiero volver y observar entonces la onda de corriente, me doy cuenta que pasa lo mismo que pasaba en el otro estadio. Y era que los rangos máximo y mínimo pues se nos deben ajustar un poco más para poder observar mejor el máximo y el mínimo de la corriente. Eso quiere decir que esta onda tiene esta escala del lado izquierdo, digo derecho, y la onda de tensión tiene la onda del lado izquierdo. Entonces ya tengo la posibilidad de tener varios elementos, ¿cierto? Tomar diferentes medidas y diferentes condiciones. Incluso una ventaja de este software sobre el software de Multisim es que me permite medir potencia instantánea, medir entre comillas, porque tenemos la posibilidad de multiplicar, sumar o realizar diferentes operaciones con el texto que corresponda a la corriente de ese elemento. Por ejemplo, el voltaje en esta resistencia es el voltaje que está en el nodo 001. Inmediatamente yo digo, ok, esta escala del lado derecho va a cambiar a vatios y me va a mostrar la onda de potencia instantánea. Eso quiere decir que esa resistencia a esos 170 voltios tiene un pico de potencia de casi 3 vatios. Entonces inmediatamente me genera una onda que sería la onda de la potencia instantánea. Esa onda de potencia instantánea pues ya es un tema que se trata en cualquier libro y que de ahí se desprenden las potencias eh, activa, reactiva y aparente. Estas ondas pues son en el tiempo, tenemos un eje de referencia de tiempo que coincide para las dos. Nos damos cuenta pues que la onda de potencia tiene el doble de frecuencia de la onda de tensión, eso quiere decir que tiene la mitad del periodo y pues en últimas podemos hacer una gran cantidad de cálculos en este software. Yo vuelvo a dejar entonces acá 36 milis y menos 36 miliamperios para que me muestre la onda más chiquita y poder tener una comparación, digamos, un poco visual de lo que sería tensión y corriente. Eso sería la simulación entonces de una onda de corriente alterna en los tres simuladores. Sin embargo, tanto LT Spice como Multisim nos permiten una amplia configuración de la visualización de esas ondas y de las funciones que se pueden generar.